iglesia, es una bendición, un día más en esta casa de oración. Y como cantábamos al final, en el desierto, ¿no? En el desierto yo te conocí, y saben que es como la historia de muchos de nosotros, porque yo creo que la mayoría de los cristianos que no tuvimos padres cristianos, sino que le conocimos después de muchas andadas en la vida, le conocimos en un desierto. Por alguna razón llegó alguna dificultad a nuestra vida y le conocimos. Y a veces el Señor también permite cosas difíciles en nosotros, y si nos aferramos a Dios y creemos todo lo que hemos aprendido de la palabra, Dios va a usar esas dificultades para nuestro bien. Y es muy importante, recordemos a Job. Job se le vinieron un montón de calamidades que yo creo que todos las conocemos, y las soportó, las pasó. Y después, ¿qué pasó? Dice la palabra que fue doblemente bendecido en todo. Entonces yo creo que en los desiertos, antes de alejarnos de Dios, es cuando más debemos acercarnos a Dios, porque esos desiertos en los cristianos que procuramos hacer las cosas lo mejor posible, cuando llegan esos desiertos son como llamados del Señor para que nos metamos más con Él. Y a veces, ¿qué hacemos? Como que nos alejamos, porque dice, ay, yo tanto que oré, tanto que le busqué, bueno, esto, lo otro, y mire lo que me pasa. No, yo digo, en esos momentos es cuando más debemos meternos con Dios, porque a veces un diagnóstico malo nos asusta, y a veces los médicos, no sé, puede ser sin quererlo, pero a veces son tan fríos para dar los diagnósticos. Algunos tienen como cierto tacto, pero muchos van y lanzan el diagnóstico sobre las personas tremendamente fuerte, y muchas veces se enferma más el diagnóstico que le expresan que la misma o el daño que ha estado haciendo la enfermedad. Entonces, iglesia, podemos confiar en Dios y podemos seguir confiando en Dios. Y hoy el Señor me da una palabra, pues teniendo en cuenta que tenemos la celebración de la Santa Cena, esta ordenanza del Señor. Entonces quiero que aprovechemos para recordar más cosas sobre la Santa Cena, y también aprender también otras cosas quizá que todavía no sepamos, de la gran bendición que es participar de la Santa Cena. Aquí hemos dado varias enseñanzas, pero siempre diferentes sobre la Santa Cena, pero todas bíblicas y que hacen parte de las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces no son inventos nuevos, es palabra de Dios lo que vamos a ver en esta mañana. Y le he pedido al Señor que prepare el corazón de cada uno de ustedes, iglesia, para que reciban esa palabra. Yo le pido a Dios que la recibamos con amor, en poder, porque la palabra de Dios es verdad. No hay nada que sea mentira en la palabra de Dios. Y recalco en esto que voy a decir, de que no nos dejemos mentir del enemigo a través de las redes sociales. Y lo digo muy seguido, porque es que
es una guerra frontal contra la iglesia, la que están haciendo por las redes sociales en todos los sentidos. En todos, contra la palabra, contra los pastores, contra la iglesia, contra los hermanos, contra todo. Es una guerra frontal para tratar de desanimar a las personas. Pero eso, ¿quién lo hace? El enemigo, Satanás. Muchos de ellos ni saben que el diablo los está, algunos lo saben, pero muchos de ellos no saben que el diablo los está usando para hacer esta guerra. Pero nosotros somos de los que nos afirmamos más y nos metemos más con Dios. Amén. Manantial de bendición es parte de esa iglesia que está esparcida por todo el mundo, y somos esa parte de la iglesia poderosa que hemos sido bautizados en el poder del Espíritu Santo. Amén. Para salvación y bendición. Amén. Gracias, Dios. Vamos a leer la palabra en 1 Corintios. Este texto lo usamos casi siempre que vamos a tomar la Santa Cena. Dice en 1 Corintios capítulo 11, y vamos a leer los versículos 23 al 30, versión Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues, si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Amén y amén. El título que me daba el Señor para este mensaje es: el médico está en casa. El médico está en casa. Y yo diría que esta es como la primera parte de esta enseñanza, porque no me daba el tiempo para todo lo que tengo que compartirles sobre esto. Entonces hoy vamos con la parte 1, o la introducción de el médico está en casa. Iglesia, alegrémonos, el médico está en casa. ¿Y saben cuál es el médico que está en casa? El médico de médicos, amén, el Señor de señores. Entonces, la cena del Señor es una representación visible de la muerte de Cristo por nuestros pecados. La cena del Señor, esto que vamos a hacer, es una demostración visible para nosotros de la muerte de nuestro Señor en la cruz por nuestros pecados. Nos recuerda la muerte de Cristo y la gloriosa esperanza de su regreso. O sea, siempre recordemos esto, iglesia. Él murió, sí, claro, pero también resucitó. Y esa resurrección de Cristo nos asegura a nosotros también la resurrección. Amén. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos
como Él o con Él. Entonces, nuestra participación en la Santa Cena o en la Cena del Señor fortalece nuestra fe mediante la comunión con Cristo y con la iglesia. Así que cuando nosotros nos reunimos y participamos de la Cena del Señor, nuestra fe se aumenta. Entonces, por eso es importante, iglesia, participar de la Santa Cena. Participar de la Santa Cena es muy importante. Y hemos visto, aquí hemos dado enseñanzas cómo podemos participar de esa Santa Cena y ser partícipes o copartícipes de esa bendición que hay dentro de esta ordenanza tan hermosa que nos dejó el Señor, este sacramento. Entonces, vamos a mirar el significado de lo que es la Santa Cena y de algunos de sus elementos. Y empecemos con el pan. Dice la misma palabra que acabamos de leer, dice: esto es mi cuerpo. Amén. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, o como dicen otras versiones, este es mi cuerpo que es molido. Amén. Que fue molido en esa cruz. En serio, fue terrible lo que le hicieron a Jesucristo en su cuerpo desde el momento que es apresado y es llevado a ese juicio injusto y luego llevado al monte Gólgota y ahí crucificado. Fue terrible. Entonces, ese cuerpo está representado en la Santa Cena en el pan. Amén. Entonces, cada vez que nosotros tomamos el pan partido, ahí viene en pedacitos, esos aquí los hacemos en esos pedacitos ahí, está representando ese cuerpo partido también en la cruz. Es una representación. Amén, tengamos en cuenta eso. Yo aprendí en la religión tradicional que era el cuerpo vivo de Cristo. No, la palabra de Dios no dice eso. Qué pena con lo mal que nos enseñaron, porque la palabra de Dios no dice que es el cuerpo vivo de Cristo, porque la misma palabra nos enseña que Jesucristo fue sacrificado una vez y para siempre. Amén. Una vez y para siempre. Y quienes creen que es el cuerpo vivo o la sangre en vivo, entonces están, y que ahí está presente el Señor, porque así lo enseñan, entonces están sacrificando. Cada vez que se reúnen, están sacrificando al Señor. Y la palabra nos enseña que Él no vive haciendo sacrificios todos los días o todo el tiempo, sino que lo hizo una vez y para siempre, y fue allá en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, para que tengamos eso presente. Yo recuerdo que alguien contaba por ahí que una vez se cayó una hostia al suelo y que alguien la chuzó y que eso salió sangre, y bueno, esos son cuentos de viejas, como dice la palabra. Sí, eso. Mis hermanos, creamos lo que dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, si el pan está representando, es un símbolo de el cuerpo de Cristo allí molido. Lo que el Señor quiere, mis hermanos, es que nosotros aprendamos por qué Él hizo esas cosas, o qué fue lo que hizo, por qué lo hizo y para qué lo hizo. Eso es lo que Él quiere que aprendamos, y no que volvamos esto un rito. Amén. Entonces, ¿está claro, iglesia? El pan representa el cuerpo del Señor. Amén. Que fue molido por nosotros ahí en la cruz.
La copa, la misma palabra dice, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Si hay un nuevo pacto, quiere decir que había un pacto antiguo, ¿cierto? Un viejo pacto. Entonces, en el antiguo pacto, la gente podía acercarse a Dios y escúchenme muy bien esto, que quede grabado todo esto muy bien en nuestros corazones, para que tomemos la Santa Cena dignamente. Amén. Entonces dice, en el antiguo pacto la gente podía acercarse a Dios solo por medio de los sacerdotes y del sistema de sacrificios. La muerte de Jesús en la cruz marcó el inicio de un nuevo pacto o acuerdo entre Dios y nosotros. Ahora, no solo los sacerdotes, y en algunas religiones siguen siendo o enseñando que son solo los sacerdotes por medio de quienes nos podemos acercar a Dios. No, eso era en el antiguo pacto, amén. Y había que hacer unos sacrificios de animales para poder acercarnos a Dios. Hoy no, el sacrificio fue Cristo, amén, una vez y para siempre en la cruz. Y hoy en día todas las personas pueden acercarse directamente a Dios y comunicarse con Él, amén. Entonces, si yo puedo directamente acercarme a Dios y comunicarme con Él, ¿para qué voy a mandar razones? Amén. No necesito mandar razones con nadie. Si yo soy amigo íntimo del dueño de la empresa, es mi amigo personal, mi amigo íntimo, y si necesito un favor de él, si es mi compañero, dirían algunos mi pana, mi monpirri, mi cacha, bueno, eso que quede para los que hablan así, no para nosotros. Pero algunos se expresan así, es el amigo íntimo, dirían en México mi cuate. Entonces, iglesia, ¿para qué le voy a mandar una razón con la mamá? ¿Ustedes creen que tiene sentido común eso? No, yo voy directamente a mi amigo, amén. Directamente voy y le digo, mira mi amigo, necesito esto, necesito lo otro, ayúdeme. Entonces, iglesia, estamos en el nuevo pacto, no en el antiguo, amén. Y se selló con la sangre del Señor, porque vamos al vino. El vino, dice la palabra, un acuerdo firmado con mi sangre. El vino que hay en la copa, la copa representa ¿qué? El nuevo pacto, amén. El nuevo pacto es el que dice que ya nosotros tenemos libertad para presentarnos delante de Dios, amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y con la sangre derramada en la cruz fue la firma del Señor, se selló, fue el sello que selló ese nuevo pacto. Entonces, el pan representa el cuerpo molido, la copa representa el nuevo pacto y el vino representa la sangre con que se selló ese nuevo pacto. Amén. Bueno, entonces, pero también la Santa Cena es un recordatorio. Un recordatorio. Dice la palabra, hagan esto en memoria de mí. Incluso dice, todas las veces que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Entonces, ¿esto qué quiere decir en memoria de mí? Que
recordemos siempre cuando vayamos a tomar la Santa Cena, ¿qué fue lo que hizo el Señor? ¿Qué fue lo que hizo? Murió en la cruz, amén, por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Por amor. ¿Para qué lo hizo? Para salvarnos. Y la salvación implica perdón de pecados, sanidad espiritual, física, financiera y también vida eterna. Amén. Qué bendición. Entonces, es un recordatorio. Al comer el pan y beber la copa, recordamos lo que Cristo hizo, para qué lo hizo y por qué lo hizo. Además, recordamos el pasado y el futuro. ¿Por qué? Porque recordamos que Cristo murió, pero también recordamos que Él regresará. Amén. Entonces, tengamos muy en cuenta esto, iglesia. Dice en 1 Corintios capítulo 11, el 26 que leímos, dice: pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian o recuerdan la muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Gloria a Dios. Y entonces así nosotros renovamos nuestro compromiso para seguir amándolo, para seguir confiando en Él y para seguir sirviéndole. Para seguir sirviéndole. Leamos 1 Corintios capítulo 11 versículos 27 y 28. 1 Corintios capítulo 11 versículos 27 y 28, que los acabamos de leer, pero vamos a volverlos a leer. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Si la Santa Cena se convierte solo en un rito o en un hábito religioso, pierde su significado, iglesia. Completamente. Queda desvirtuado su significado cuando lo volvemos un simple rito religioso. Ay, hoy toca, dicen algunos, Santa Cena. Otro dirá: hoy hay Santa Cena. Pero recordemos, iglesia, que siempre debemos tener en mente cuando haya Santa Cena y la vamos a tomar, saber por qué lo hizo o cómo lo hizo. ¿Por qué lo hizo y para qué lo hizo? Tengamos siempre presente esas cosas. Sin embargo, cuando entendemos lo que Cristo hizo y esperamos con entusiasmo, con anticipación, lo que hará cuando regrese, la cena del Señor adquiere un significado muy profundo. Entonces, así que, iglesia, es necesario, antes de tomar la Santa Cena, que saquemos un tiempo para prepararnos. Es bueno prepararse espiritualmente para la cena del Señor con un corazón agradecido. Por eso generalmente siempre que vamos a tomar siempre que vamos a tomar la Santa Cena, oramos aquí para que el Señor nos perdone, le pedimos perdón y por nuestros pecados. Y también algo que a veces se olvida es perdonar a quienes nos han ofendido, porque es tan importante lo uno como lo otro, como que nos perdonen como perdonar. Amén. Entonces debemos prepararnos espiritualmente para la cena del Señor con un corazón agradecido.
Recordemos el sacrificio de amor que Cristo hizo por nosotros, que no se nos olvida. Permitamos que el perdón por nuestros pecados y la sanidad que allí recibimos nos motive a servirle mejor, nos motive a amarlo más, nos motive a decir: nunca te vamos a dejar, Señor. Hemos decidido seguirte y cada día necesitamos más de ti. Y entonces vamos a recordar algo de lo que vivió nuestro Señor ahí en la cruz y de lo que hizo por nosotros por medio de las Escrituras. Y vamos a leer en Isaías capítulo 53 los versículos 3 al 6. Isaías 53 versículos 3 al 6. Y dice la palabra así: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. ¿Hay alguien pasando un dolor inmenso en este lugar? ¿Saben que Dios conoce ese dolor por el que estás pasando? Dice que Él es conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, no eran nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Y esto hace referencia también al pueblo de Israel en ese momento y a los líderes religiosos que en ese momento estaban celebrando la muerte de Cristo porque pensaban que se habían quitado un estorbo de encima. Ellos decían: sí, claro, mírenlo, ahí está, pagando todos los pecados que cometió. Pero resulta que Él nunca pecó. Era cargando, sí, nuestros pecados, nuestro dolor, nuestras debilidades. Por eso fue allí agobiado en esa cruz. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¿Hay alguien que necesita un milagro de sanidad? Yo creo que muchos necesitamos milagros de sanidad en el cuerpo, en el alma, en la mente, en el corazón, en las finanzas. Todos nosotros nos hemos desviado como ovejas, o nos hemos extraviado. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Amén y amén. ¿Quién se imaginaría que Dios decidiría salvar al mundo y sanarlo mediante un siervo humilde y sufriente en vez de un rey glorioso? La sola idea es contraria a nuestro orgullo, es contraria al orgullo humano y a la manera de pensar del mundo. Pero con frecuencia, iglesia, Dios obra en formas que no esperamos. Dios obra en formas que no esperamos. La fortaleza del Mesías se muestra la fortaleza de Cristo en la cruz se muestra a través de la humildad, el sufrimiento y la misericordia. Bendito sea el Señor.
Primera de Corintios 11, los versículos 29 y 30 nos decían: pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe ¿qué? El juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos han muerto. Esto es serio y bien serio, pero es poderoso, es poderosísimo. Esta palabra que acabamos de leer resalta la seriedad de la cena del Señor. Esta no debe ser tomada a la ligera, dado que este nuevo pacto le costó la vida a Jesús. Es importante saber lo que Él hizo, por qué lo hizo y para qué lo hizo. No es un rito sin significado, sino una ordenanza dada por Cristo para ayudarnos a fortalecer nuestra fe. Hoy, tomando la Santa Cena, iglesia, y recibiendo esta enseñanza, nuestra fe está siendo fortalecida. Hoy el Señor nos está preparando para retos mayores. Nos está preparando para enfrentar los retos que ya tenemos y salir en victoria y enfrentar retos mayores, iglesia. Así que si estás pasando un desierto, tenemos al especialista en sacar a las personas del desierto. Tenemos el especialista. Alguien está necesitando un milagro de sanidad, tenemos el médico en casa. El médico está en esta casa. El médico está en cada una de estas casas que somos nosotros. Ahí está el médico. Ahí está nuestro sanador. Ahora, iglesia, si existe una parte negativa en la palabra, como lo que acabamos de leer, pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos han muerto. Entonces yo la quiero expresar como me la revelaba el Señor positivamente. Si existe una parte negativa es porque hay una parte positiva. Entonces la voy a expresar de esta manera. Así me la habló el Señor a mí, a mi mente. No es que esté sacando otro evangelio, otra palabra. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa, honrando el cuerpo de Cristo, come y bebe la bendición de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son fuertes y están sanos, y algunos han vuelto a vivir. Aleluya, gloria al Señor. Iglesia, el médico está en casa. El autor y consumador de la fe está en casa. Está aquí con nosotros, está en nosotros, está por nosotros, está sobre nosotros, está en todo. Así que agarre esta palabra, atesórela en su mente y en su corazón, y créala firmemente. Créala firmemente. Por sus llagas
fuimos nosotros sanados. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Él es experto en cambiar malos diagnósticos en buenos diagnósticos. Diagnósticos malignos los vuelve benignos. Y si es necesario pasar por las manos de un médico, crea que las manos del Señor están sobre ese médico, porque Dios también usa la medicina para nuestro bien, y a veces es necesario por razones soberanas de Dios. Él tiene el poder de sanarnos y a muchos los ha sanado instantáneamente. Aunque recordemos lo que dice la palabra: de acuerdo a tu fe te será hecho. Muchas veces nos falta fe, y muchas veces es la falta de fe la que hace que Dios permita que tengamos que acudir a un médico. Por eso digámosle al Señor: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Necesitamos que el Señor nos aumente la fe. El médico está en casa, iglesia. Dice Mateo 14:14. Cuando Jesús bajó de la barca, me parece estar viendo al Señor bajándose de la barca. Y me parece estarlo viendo allí parado, mirándonos a nosotros como una multitud. Cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos en Cristo Jesús. Los sanó. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y aquí está el Espíritu del Señor. Y sé que muchos van a ser libres de la opresión de la enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Sangre de Cristo, cúbrenos. Sangre de Cristo, cúbrenos. Padre, gracias. Tú estás aquí, Señor. Iglesia, ahora usted se va a levantar en fe y va a tomar la Santa Cena con fe de que hay sanidad para su vida, que hay restauración para su vida, que hay salvación para su vida, no como un rito, sino sabiendo qué fue lo que hizo el Señor, que ya lo sabemos, sabiendo por qué lo hizo el Señor, que ya lo sabemos, y sabiendo para qué lo hizo, amén, que ya lo sabemos, porque lo acabamos de ver, lo acabamos de recordar. Incline su rostro por un momento. Pídale perdón a Dios por sus pecados de todo corazón. Pídale perdón, pidámosle perdón. Es más, iglesia, ¿por qué no hacemos un poco más? El que pueda, ¿por qué no se coloca de rodillas? En este momento coloquémonos de rodillas. Muy pocas veces lo hacemos aquí, pero yo creo que su presencia en este lugar es un motivo para estar suplicantes de Él, para ser hoy esos pobres de espíritu a los que Dios les está diciendo bienaventurados.
porque ha llegado la sanidad a sus vidas, porque ha llegado la bendición, la restauración, la salvación. Padre, así humildes delante de ti, Señor, pobres de espíritu, necesitados de ti, venimos suplicantes a decirte perdón, perdón, que tu sacrificio en la cruz por mí no haya sido en vano, Señor, porque hoy te digo, Señor, he creído y te he recibido como mi único y suficiente Salvador. Sé mi Señor. Perdona todos mis pecados, Señor. También perdono a todos mis ofensores en Cristo Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que sea borrado nunca, jamás de allí, Señor. Que cuando tú llames a lista, Señor, como decía ese himno antiguo, a mi nombre yo feliz responderé, Señor. Oh Padre eterno, Padre bendito, muchos te hemos conocido en un desierto, muchos están pasando un desierto, Señor. Tú eres el dueño de nuestra vida, Dios amado. Tú eres el dueño de la bendición que enriquece y que no añade tristeza. Tú eres el sanador de nuestros cuerpos, el sanador de nuestras almas. Y hoy a ti que estás aquí en este lugar con nosotros, Señor, acudimos y te decimos: queremos ser sanados, Señor, sánanos. Queremos ser sanados, Señor, sánanos. Queremos ser sanados en tu misericordia, sánanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle aplauso al Señor, honra al Rey.